Bueno, un placer estar aquí. Muchas gracias a todos por asistir y bueno, la verdad que nos ha tocado una mesa que no sé si va a ser la más interesante, pero desde luego sí que va a ser la más complicada de tratar, porque hablar del futuro de la tecnología en el año 2022 es tremendamente complicado, ¿no? Pensar que ahora mismo estamos inmersos en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Y es que ahora mismo estamos en un momento en la historia de la humanidad en que nunca se había acumulado tanta tecnología. Ahora tenemos avances en semanas que antes se necesitaban años o décadas para conseguir ese tipo de avances. El desarrollo de tecnologías como la robótica, la nanotecnología, la biotecnología, las impresiones 3D, la computación cuántica, el Internet de las cosas, el blockchain, el cloud computing, el edge computing y, bueno, unido todo ello a la inteligencia artificial, que son tecnologías que se retroalimentan y que hacen que sean mucho mejor entre ellas, pues está afectando drásticamente a nuestra sociedad y bueno, pues está también acelerando en el mundo empresarial para que se acometan pues, nuevos modelos de negocio. Decir que bueno, la implantación de la inteligencia artificial en las empresas está teniendo cada vez una mayor importancia por las ventajas competitivas que éstas están aportando y bueno, pues gracias en parte a la gran cantidad de datos que a día de hoy pues, disponemos, las empresas tienen la capacidad de analizarlos y de tomar las mejores decisiones y de realizar las mejores acciones posibles. Es cierto que hoy en día las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, que son las que están copando el mercado de la inteligencia artificial, están muy por delante del resto de empresas en el mundo, más que nada porque tienen el petróleo, ¿no? que son los datos provenientes de redes sociales, datos provenientes del comercio electrónico, y son empresas que están verdaderamente liderando esta analítica y esta inteligencia artificial. Diría que a excepción de China, que es un caso aparte, pues parece que el resto de los países nos vamos a quedar atrás en el mundo de la inteligencia artificial. Pero bueno, hoy que estamos aquí en un evento en el que muchos de vosotros habéis venido a buscar nuevas oportunidades y nuevos retos profesionales, y dado que vamos a hablar del futuro de la inteligencia artificial y de la analítica, os voy a dar una buena noticia. Y es que se prevé que para el 2025 el 80% de los datos que se generen van a venir del mundo de la industria. Y en eso Europa es líder en el mundo industrial. Hablamos de liderazgo en la manufacturación, en la industria del automóvil, en el software industrial, en la robótica industrial, en el Internet de las cosas. Y si somos capaces de aprovechar este auge de los datos, pues creo que seremos capaces de ponernos a la altura de las grandes tecnológicas o quizá pues también de mejorar y de liderar el mundo de la inteligencia artificial. Así que, bueno, contextualizando lo que va a ser esta mesa redonda, que vamos a hablar de futuro, voy a pasar a presentar a nuestros speakers. Tenemos a Alicia Díaz, que Alicia es consultora de inteligencia artificial en Cabel, es graduada en matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid y es máster en Big Data y Analytics por la EAE Business School. Y tenemos a Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez es Leader of Analytic Project for DSO en Naturgy. Es ingeniero industrial y licenciado en Estadística e Investigación Operativa. Y bueno, aunando su afición por el deporte y su afición por los datos, pues también cursó el máster en Big Data Deportivo. Muchas gracias por asistir, estar aquí con todos nosotros. Y bueno, pues voy a empezar con Alicia. Alicia, tú que trabajas en el mundo de la consultoría, cuéntanos brevemente, para que el público te ubique, ¿cuál es tu labor como consultora en Cabel? Sí, pues nosotros nos dedicamos a captar las necesidades de los clientes, a estudiar sus problemas, a estudiar los datos y en base a eso a darle las soluciones basadas en inteligencia artificial, ¿no? También, como este es un mundo que crece muy rápido, ¿no? Tenemos que estar en investigación continua y actualizándonos, estar al día y bueno, y gracias a nuestro trabajo este año hemos sido nombrados partners de inteligencia artificial en Cabel por Microsoft y eso. Muy bien. Manuel, tú trabajas en una de las grandes empresas españolas como es Naturgy. Cuéntanos brevemente a qué te dedicas en Naturgy. Voy a intentar decir el menor número de siglas posibles. Vale, voy a intentarlo porque ya he dicho una que es DSO y claro, los que no estéis familiarizados con el mundo de la distribución del gas no lo conocéis, Distributor System Operator, y es necesidad de distribución de gas.
Bueno, yo tengo una experiencia, a ver, dentro de que se habla aquí del talento, me siento afortunado de ser talento senior, porque bueno, hay gente muy joven y muy talentosa, ¿no? Aquí. Entonces, y me siento afortunado de trabajar ahora mismo en Netgia liderando proyectos analíticos. ¿Por qué? Porque al final tiene una gran importancia el aterrizar las cosas. O sea, no solamente el estar al día, ¿no? Luego hablaremos. Entonces, bueno, llevo un tiempo trabajando también en parte de distribución eléctrica, pero sobre todo ahora centrado en la parte de gas. Muy bien. Distribución gas. Como comentaba en la introducción, dentro de pocos años os espera vivir un boom en la generación del dato y gran parte de ello va a venir del mundo de la industria. Y bueno, desde luego una empresa como Naturgy tiene que tener miles o miles de millones de dispositivos generando datos. En nuestras casas tenemos los smart meters, ¿no? Que están ahí monitorizando pues, la energía que vamos consumiendo. Eso genera una barbaridad de datos. Cuéntanos cómo manejáis estos volúmenes de datos para sacar valor al negocio y cómo os estáis preparando para analizar el más que previsible incremento de datos que va a venir. Es una buena pregunta porque cuando primero smart meters los asociamos muchas veces al mundo eléctrico, en cambio en el mundo del gas está todavía en fase de espera de la regulación. O sea, es por aclarar una cosa. Luego hay otra parte muy importante que yo distinguiría del negocio y es la parte operativa de control. O sea, para que os hagáis una idea del volumen que manejamos, tengo los datos escritos porque no quiero decir una cifra que no sea muy precisa, ¿no? Pues alrededor de 120.000 señales, o sea, esto un poco por la magnitud. Tenemos alrededor de 3.000 instalaciones telecontroladas y todo esto ¿qué supone en cuanto a datos, en cuanto a volumetría? Pues alrededor de unos aproximadamente 8 gigabytes diarios. O sea, estamos hablando de un volumen importante. Esto generaría, si multiplicáramos por un mes, estaríamos hablando de 240. Y en realidad, al final, lo que utilizamos son 11 gigabytes al mes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una parte de los datos que no se usa, que se, vamos a decirlo así, desecha. Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? Porque no podemos ir almacenando todo en la nube o en servidores en local, como es el caso a lo mejor aquí, control en tiempo real. ¿Vale? Esa sería una parte, la parte de control. Por seguir con el tema de los smart meters, en la actualidad no tenemos todo el campo de contadores domésticos con smart meters. Tenemos alrededor de unos 20.000 aproximadamente. ¿Qué supondría? Tú ponías una cifra del año 2025, cuando, como digo, todavía no está la regulación, pero un cálculo así somero, ahora tenemos aproximadamente, serían 2,25 gigas al año, lo que supondría ahora de tráfico, ¿no? de datos. Tened en cuenta que los contadores domésticos, el tráfico, que es la lectura del cliente, que se toma, que llama, eso, no sé, un fichero de texto. O sea, fijaros ya el salto. Pero para cuando ya estén implantados todos, hablaríamos de unos 2 gigabytes, hablaba antes al año, al día. Pues claro, como tú muy bien dices, hay que adaptar la tecnología, porque no es lo mismo tener como antes que cosas que se gestionaban con un Excel, vamos a decirlo así, un Access, que a partir de ahora que hay que utilizar pues, bueno, bien diferentes tipos de data lake, otras tecnologías, otra infraestructura, por supuesto ya cloud, etcétera, ¿no? Entonces, hay que estar atento a lo que va surgiendo, a las innovaciones. Dentro de la parte de data lake se ha hecho un trabajo inmenso por parte de todo lo que es la corporación y por parte de Netgia en este tema, porque para nosotros nos cuesta más avanzar en lo tecnológico, ¿no? Porque tenemos que convencer. O sea, hay una parte que ha comentado antes un compañero muy interesante, ¿no? Y es el data literacy, ¿no? O sea, al final hay que educar. O sea, tú no puedes. Yo si voy a una reunión y empiezo a soltar estas siglas, me dice, ya está aquí el friki contando cosas, ¿no? Y bueno, no es el friki, es que realmente hay que contarlas así, pero hay que traducir, o sea, hay que actuar como data translators, ¿no? Entonces, en este lluvia de datos que vamos a tener, tan importante es tener los datos, tener la tecnología, como al final el saber interpretarlos y utilizarlos. Luego creo que podremos profundizar más al respecto, ¿no? Pero es básico. O sea, es que cambia totalmente el paradigma. O sea, una cosa es una lectura que mete una persona a un fichero texto a manejar gigas de información, ¿no? Antes estábamos comentando precisamente el tema de los datos que desechamos. Yo le estaba comentando una cifra que manejábamos hace años cuando estábamos montando un SIEM de seguridad, que pues, un entorno de Big Data en tiempo real,
que el tráfico NetFlow, que es básicamente un registro que te dice la dirección IP desde la que haces una petición y la dirección IP sobre del servidor al que se le ha hecho la petición con más datos. O sea, si alguien en seguridad me está escuchando, pues estaba viendo que estoy haciendo una grandísima abstracción de lo que es el tráfico NetFlow. En España, en el 2016, se generaba aproximadamente 2 terabytes de datos por segundo el tráfico NetFlow, con lo cual era inviable poder almacenar todo eso y poder procesar todo eso. Nos quedamos igual pues, con un registro de 1 millón de registros que se generaban, ¿no? O sea, que podíamos estar hablando de conceptos como el Smart Data, ¿no? o como el White Data. Sí, bueno, es que de hecho también esa es otra cosa importante que nombres ahora, ¿no? O sea, yo cuando empecé con estos temas y se han seguido hablando, se hablaba siempre, Big Data estaba por todos lados, todo era Big Data, todo. O sea, incluso tú trabajabas con un fichero Excel de 1000 registros, Big Data. ¿Por qué? Porque sonaba muy bien. Big Data suena muy bien, ¿no? Y entonces de repente han surgido, yo no me considero un gurú de estos que empiezan a decir, ahora vamos al Small y White Data. Pero vamos a ver si eso ha estado toda la vida, ¿no? O sea, Small Data, yo he hecho Small Data en Netgia, he hecho en UFID, en Naturgy, etc. Y es que se sigue haciendo, es que es fundamental. O sea, es que no todos los proyectos pueden ser megaproyectos como este que contaba de Smart Meter. Hay que dar valor a los datos. Y muchas veces ese valor es tan simple pues, como coger un número de reclamaciones que tenemos de servicio al cliente de 3.000, 4.000, he dicho menos, pero seguramente sean más, y analizarlas. Y eso es Small Data. White Data, por ejemplo, lo hemos utilizado en una operación muy importante. Además, aquí la gente de planificación de red, de planificación de activos, perdón, de integración de activos, disculpadme que lo he dicho mal, integración de activos y planificación de mantenimiento, que es el reseguimiento de la red. O sea, el tubo de gas va enterrado. Entonces es importante saber cómo se encuentra ese tubo. Entonces esa actividad, pues hace unos años se hacía, bueno, con una normativa clásica UNE, por ahí que hay. O sea, muy mecanizado. A partir de la introducción de lo que es las técnicas de Machine Learning, pues se ha visto que eso se puede mejorar. ¿Y cómo se mejora? Es amplitud de la información. O sea, al final no solamente es buscar otras variables que puedan explicar el comportamiento de tus activos. Y eso es lo que se ha hecho. Entonces, el Small and White Data está de moda ahora, se empieza a hablar. ¿Por qué? Porque, claro, ya el Big Data ha quedado... No todo es Big Data. Vamos. No se puede con todo. No. Alicia, vosotros en Cabel pues, tenéis clientes de diferentes sectores y como consultoría tenéis que estar a la vanguardia tecnológica pues, para ofrecerles las mejores soluciones y que aporten valor y aumente su competitividad. Para ello, ¿cuáles de las tecnologías que manejáis pueden tener más impacto en los próximos años? Sí, pues como tú has dicho, es una consultoría y nosotros tenemos proyectos en las diferentes ramas de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo tengo una amplia visión de los proyectos que hemos hecho, ¿no? Y me cuesta un poco decidirme cuál de esas tecnologías va a ser el futuro, ¿no? Nosotros donde más experiencia tenemos es en visión artificial, que, bueno, yo creo que cada tecnología y cada rama está orientada pues, a un tipo de industria o a un tipo de propósito, ¿no? Entonces, en visión artificial, por ejemplo, nosotros los proyectos que hemos hecho es más orientado hacia la calidad del dato en la industria. Un ejemplo que tuvimos fue un fabricante de botas, ¿no? Que las botas pues, tienen remaches para ir enganchando los cordones. Y esos remaches necesitaban saber si estaban correctamente colocados o incorrectamente, ¿no? Porque que se te salga la bota en mitad de cuando estás corriendo, ¿no? Pues daña mucho la imagen de la empresa, ¿no? Luego también hemos hecho mucho de procesamiento del lenguaje y de asistentes de voz. Esto está, bueno, yo lo que veo es que está más orientado hacia la agilidad de los procesos para la facilidad de los trabajadores, ¿no? Tuvimos un bot para que los operarios, en vez de estar creando queries y filtrando en los Excels, pues se lo preguntaban al bot y el bot le diese la respuesta ya inmediatamente, ¿no? Y luego también con esto del COVID hemos hecho procesamiento de documentos porque pues un trabajador que antes se dedicaba a otra cosa le tuvieron que coger para estar todo el día viendo a ver si eran test negativos o test positivos, ¿no? Entonces nos pidieron pues que con un programa, ¿no? Un modelo, identificase si era positivo o negativo.
Luego también mucho que hemos hecho son algoritmos no supervisados, porque este es muy fácil de implementar en los procesos, o sea, en las industrias, ¿no? No necesitamos datos no etiquetados, y con los datos que no tengan etiquetados, pues ya nosotros detectamos las anomalías, o sea, es muy fácil de implementar. Y bueno, pues yo soy matemática, ¿no? Entonces la parte que más me gusta, pues la de optimización, y es la que yo creo que quizás tenga más futuro, porque aquí maximizas o minimizas, pues, o minimizas el coste, maximizas el beneficio, ¿no? Es lo que más valor puede aportar a la empresa, ¿no? Esto está más orientado hacia la organización de las empresas o, sí, bueno, hacia los procesos de interior de las empresas, más como la organización de las rutas para que sean más cortas, el stock, para tener el stock pues siempre que no sea overbooking, pero que tampoco falte. Luego también muy orientado hacia los hospitales y todo lo que tenga citación inteligente, ¿no? Y bueno, aquí es que hay muchos enfoques diferentes. Se pueden hacer desde optimización matemática, algoritmos de búsqueda, algoritmos genéticos y bueno, el aprendizaje por refuerzo, que ahora está muy en moda, ¿no? Y claro, como hay tantos enfoques, pues seguramente uno de estos evolucione y sea lo que aporte más valor y lo que más impacte en el futuro, al menos en las empresas. Seguro que hay mucha gente que nos está viendo que hace poco que habrá terminado algún tipo de formación y habrá manejado pues, ciertas herramientas, ciertas tecnologías. ¿Qué herramientas utilizas en el día a día para abordar este tipo de proyectos? Sí, pues a ver, Cabel está muy linkado a la nube, ¿no? Concretamente la nube de Azure, pero nosotros no nos cerramos a demás tecnologías, nosotros queremos dar pues, las mejores soluciones al cliente. Entonces también trabajamos en local, nosotros tuvimos, pues, un ejemplo, un taller, ¿no? Que tenía que implementar un modelo en los talleres. Y claro, en los talleres pues no hay suficiente internet, entonces tuvimos que desplegarlo desde local. Entonces pues lo hacemos nube local, la necesidad del cliente, ¿no? También nosotros diseñamos la arquitectura de las soluciones intentando usar los recursos de Azure. Estos recursos de Azure nosotros en vez de usar la interfaz más bien usamos código, ¿no? Y el código lo programamos en software open source, ¿no? Normalmente usamos Visual Studio Code o Anaconda y el código que usamos está programado con Python, que bueno, que podemos usar lo que queramos, ¿no? Pero normalmente nosotros usamos Python y aquí también usamos librerías de código abierto, ¿no? Como TensorFlow, Scikit-learn, pues las típicas NumPy, Pandas. Y bueno, en conclusión es que nosotros no nos cerramos a ninguna herramienta. Estas son las principales que usamos, pero si el cliente necesita cualquier otra cosa, nosotros investigamos o para ofrecer la mejor solución. Es que aquí también nosotros estamos pues, en constante investigación, ¿no? Para saber las herramientas nuevas que van surgiendo y para saber controlar un poco de todas, para si viene otro cliente y nos pide pues, que ellos programan en R, ¿no? Pues nosotros ya sabemos programar en R y desplegar un modelo que bueno, y pues un poco de todo, no nos cerramos. Bueno, para los que nos estéis, para el público y para los que nos estáis escuchando en remoto y los que pues hayáis hecho algún tipo de formación, veis que no están utilizando herramientas que seguro que habéis utilizado, ¿no? En algún tipo de formación. Hablo de TensorFlow, hablo de Scikit-learn, hablo de la nube de Azure, o sea que veis que en el entorno profesional pues son herramientas que a día de hoy están accesibles y libres a todo el mundo. Bueno, el cloud es de pago y hay que pagarlo, pero vamos, que el resto de herramientas pues en ellas estamos, ¿no? Hablabas de un tema de problemas que resolvéis problemas de optimización, un poco por meter el matiz y porque al principio hablé de tecnologías, ¿no? que están enmarcadas dentro de la cuarta revolución industrial. Bueno, pues decir que cuando el tema de la computación cuántica pues empiece a desarrollarse y empiece a coger forma, porque ahora está en sus inicios, pues es un área muy buena para resolver este tipo de problemas que ahora son pues
muy difíciles de resolver y es un área que nos ayudará mucho a ese tipo de... Ahí por complementar justo lo que acabas de decir, o sea, nosotros tenemos un problema que es a la hora de optimizar las redes, ¿no? O sea, cómo queremos optimizar. Entonces, claro, al final hay trabajamos más con la parte de AWS que con Azure, aunque bueno, es verdad que ahora estamos cambiando el paradigma también un poco a ir a multicloud, o sea, al final no... El tema de hacerte esclavo de un cloud es como de un proveedor, con perdón para los proveedores, al final es mejor tratar ambas nubes o incluso con Google se han hecho cosas por parte de la comercializadora. O sea, lo que quería añadir el tema de optimización. Efectivamente, o sea, hemos hecho algunas cosas trabajando con instancias precisamente en AWS y nos puede llevar a lo mejor pues no sé, una red pequeña del distrito aquí de Madrid, de Chamartín, pues te puede llevar un día entero optimizar eso. Claro, si pasamos a la parte de cuántica, ahí sí que nos va a interesar llegar a la optimización con computación cuántica. O sea, entonces, bueno, estamos al tanto. O sea, es una innovación que interesa porque tiene su aplicación. O sea, y además tiene la parte dinámica. O sea, tú no, bueno, los que habéis trabajado y muchos, yo creo, o sea, el estar esperando 24 horas a ver si funciona el algoritmo y luego resulta que te sale error. Y dices, pues estamos expectantes, ¿no? Van a ser cambios brutales de estar una hora ahí el ordenador ejecutando no sé si decir segundos o incluso menos de segundos. Tenía su parte emocionante. Yo cuando empecé con este mundo de la informática, con el Spectrum, el estar 4 minutos ahí esperando que la cinta cargara y luego saliera el juego, cuidado, tenía su emoción. Ahora ya no tiene ninguna. Ahora coges el FIFA, lo pones y ya está. Manuel, lo cierto es que en empresas grandes el manejo del dato para sacar valor es fundamental. Totalmente. Pero ¿nos puedes contar algún caso de uso dentro de Naturgy que utilicéis? Pues alguna de las ramas de la inteligencia artificial, NLP, visión artificial, aprendizaje por refuerzo. Sí. De hecho, hay un dato que antes se me ha pasado y bueno, yo creo que guarda relación con esto y lo leía el otro día de un tema en Gartner que decía que el 68% de los datos no se analizan. El 82% de los datos están en data silos, o sea, 82%. Y el 58%, la calidad es un problema. O sea, yo me empecé a asustar y dije, qué bien estamos en Netgia, ahí no estamos. O sea, nos ponemos una flor, ¿no? Claro, también es verdad que los que tenemos un poco de conceptos estadísticos hay que tener cuidado con estos valores, ¿no? Cuando das el 68% y tal, ¿no? Pero bueno, da una idea de dónde estamos. Entonces, es importante para nosotros ahora mismo no tener los datos porque sí, almacenados en un data lake, qué bonito, tengo el metadatado, tengo todo gobernado, mira dónde... No, hay que sacar valor. O sea, hay que pasar de... Y lo mismo pasa con los algoritmos. O sea, hay que pasar de un model-centric a un data-centric. O sea, los algoritmos, muchos de ellos, hay gente muy experta que saben que funcionan. O sea, yo no voy a discutir que una GANs funciona. Hay un tío que sabe mucho más que yo, o sea, de eso, por supuesto. Un transformer. Pero hay que sacarle valor, o sea, hay que utilizar eso para que realmente tú vayas hacia arriba, esto se empieza a vender. Antes lo comentaba otra persona, que la inteligencia artificial va a estar dentro de 3, 4 años, no la inteligencia, bueno, el machine learning, en cualquier sitio. Serás un analfabeto si no lo tienes. Así de claro. O sea, antes a mí me decía un antiguo profesor, tienes que saber informática e inglés. Tienes que saber algo de machine learning, por lo menos que te suene, o sea, que cuando te hablen de accuracy lo sepas, cuando te hablan de precisión sepas de qué es, recall, etcétera, ¿no? Entonces, casos de uso, que me he ido por otro lado, pero es importante. NLP, pues sí, hemos hecho, por ejemplo, análisis de reclamaciones, ¿no?, de los clientes. Qué pena, tienes un formulario y tal, y el cliente siempre pone lo importante en el campo observaciones. El cliente y nosotros, perdón. En el campo observaciones. ¿Cómo analizo eso? NLP. Puedo analizar texto libre. Y hablamos de millones de seguimiento de reclamaciones, o sea, millones de registros. Fijaros lo importante que es introducir ahí ese algoritmo. También para clasificación de texto. En temas, por ejemplo, el control de energía es básico en una empresa como la nuestra. Entonces, ese control de energía se hace en campo muchas veces a las personas que van en este caso los smart meters sustituirán, pero van el lecturista o mismo las personas que hacen operaciones de inspección periódica. Esa información que recogen es básica. Qué pena, también le das un formulario en campo observaciones. Entonces, NLP ahí lo hemos utilizado para clasificar ese texto. Nos da información, nos enriquece. O sea, sacamos valor a los datos. ¿Qué más? Me has preguntado de NLP, he dicho un par de casos.
Cuidado, no abandonemos el Machine Learning clásico, que aquí, claro, hablamos de Deep Learning, hablamos tal, pero una regresión logística a veces funciona muy bien para algunas cosas, ¿no? Entonces, luego la parte de visión, pues no entro tanto en la parte de Necia, porque sí hemos utilizado, pero en el grupo Naturis se está utilizando todo el tema en UFID para el mantenimiento de líneas, con drones, tal. Por ejemplo, la detección de corrosión, que es algo muy importante, estamos hablando de miles de kilómetros. ¿Qué más? Espera, que muchos los tengo en la cabeza y alguna vez hemos trabajado en tema de fraude. O sea, por ejemplo, el control de pérdidas es un impacto directo a la cuenta de resultados, ¿no? Entonces tenemos que controlar, tenemos que saber qué está pasando, ¿no? Entonces ahí pues hemos empleado técnicas pues desde redes neuronales no muy profundas, o sea, también lo digo. También a veces han utilizado técnicas más clásicas, por lo que hago un gradient boosting, o sea que no hemos ido a temas muy complejos, ¿no? Fíjate, el otro día hablando de talento, ¿no? Un chaval que en Naturis estamos apostando y en Necia igual con programas al respecto, ¿no? Flex and Lead y etcétera, ¿no? Me viene y dice, oye, mira, he hecho esto para detectar el ciclo de lectura cuando de un cliente no le leemos durante mucho tiempo, he montado una cadena de Markov y tal. Ostras, cadena de Markov, yo no me acordaba mucho de eso, en Reinforcement Learning sí, ¿no? O sea que, bueno, que al final yo creo que en la empresa al final hay que estar, por lo menos en mi visión que tengo, no solo hay que estar en la innovación, que hay que estar ahí, saber qué está pasando, lo que comentaba de la computación cuántica, pero también el resto de técnicas hay que emplearlas y lo digo también por la gente que sale de másters, o sea, que eso sirve, o sea, que no hay que estar al día, sí, pero que se utiliza y que muchas veces es útil. Comentaban antes también el tema de Power BI. Hemos hecho en Power BI muchísimo y además con los servicios que está teniendo de valor añadido con Azure de Machine Learning. Bueno, entonces podría entrar a más. No sé si estamos trabajando, por ejemplo, también los compañeros de atención de cliente, chatbot, o la comunicación con el cliente pues pueda ser más efectiva con otra herramienta y tal. O sea, porque claro, hablamos de una volumetría de datos muy amplia. Y bueno, no sé, seguramente me he dejado alguno en el tintero, ¿no? Pero si hay curiosidad, sobre todo diría el control de la energía es un aspecto crítico y estamos trabajando en esa línea. La estimación de consumos, por ejemplo, también. Pues no me gustaría terminar la mesa redonda sin haceros dos preguntas que tengo aquí anotadas, que seguro que son muy, muy importantes, así que os pido un poco de brevedad en la respuesta, pero ¿pensáis que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en los próximos años es el de democratizar la inteligencia artificial, bien sea en la sociedad y sobre todo en las empresas? Alicia. Sí, bueno, yo creo que eso ya está un poco avanzado, ¿no? Al menos en los recursos de Azure, que es lo que nosotros usamos, ya hay varios recursos en los que tú metes los datos, pinchas y te entrena el modelo. Y ahora también hay una tendencia a las superaplicaciones, como llaman, ¿no? Que integra todas las bases de datos, pues tú puedes limpiar ahí también los datos, la calidad, ¿no? El modelado y luego la visualización de esos datos. Pero también yo creo que es muy importante que cuando el modelo se quiere usar para datos con gran repercusión, ¿no? para un uso que te puede repercutir mucho en tu empresa, pues también lo tiene que saber hacer alguien experto, ¿no? Porque pues tienes que saber tratar esos datos, evitar ese sesgo, elegir el algoritmo, cómo hiperparametrizar ese algoritmo y hacer varias iteraciones hasta encontrar lo perfecto, ¿no? Nosotros aquí, bueno, haciendo un proyecto nosotros, hicimos varias pruebas para elegir un algoritmo, ¿no? Y entonces, pues uno usó un LSTM, un ARIMA y otro pues usó los recursos de Azure, ¿no? Que hay un recurso de Azure que tú entrenas los modelos y te sale pues cuáles son los mejores con los que puedes elegir, ¿no? Y ganó justo uno de los que nosotros habíamos hecho a mano y claro, comparamos el que habíamos hecho a mano nosotros con el de Azure y bueno, ganaban notablemente el que nosotros habíamos dedicado más cariño y habíamos hiperparametrizado todo y habíamos añadido valor a esa tabla con nuevas variables. Entonces,
sí que si no repercute mucho en el negocio, sí que lo puedes hacer con esos recursos nuevos, te pinchas el botón y te lo entrena, ¿no? Pero si no, hay que tener un poco de cuidado. Manuel, ¿qué opinas sobre la democratización? Hombre, Sobre todo en una gran empresa como Natur. Hombre, vamos a ver, yo es que creo que hay una visión, a lo mejor la que se ha dado y tal, bastante tecnológica, ¿no? Y está bien, pero yo creo que hay una transformación cultural, o sea, es muy importante, o sea, al final esto no puede avanzar si no es solamente con un convencimiento de que lo que se está haciendo tiene valor, y para eso es importante lo que decía antes, no afrontar a veces en grandes empresas porque te viene alguien, te cuenta o cuenta el de arriba ciertas cosas y hace un megaproyecto, intenta desarrollar. Son pequeños proyectos que den éxito. O sea, entonces, para mí esa parte es lo de democratizar, es tener una cultura detrás y para eso hay que hacer una transformación organizativa y cultural de las personas. O sea, y eso es más complejo porque ahí ya no interviene la parte tecnológica. En cuanto a lo que decía la tecnología, estoy de acuerdo. O sea, al final hay herramientas que ayudan, van ayudando, ¿no? O sea, el tema del auto-machine learning te ayuda, pero no lo dejes solo. Esto es como... de hecho, ayer leía el tema este de Copilot, ¿no? Que es ya realmente te escribe el código y dices, joder, no, cojonudo. Pero claro, ¿qué pasa? Que había gente en contra y decía, no, es que me lo escribe mal. Claro, es que han entrenado con lo que tú has puesto y nosotros escribimos mal el código y yo en concreto, pues más. Entonces... hay que tener, estoy de acuerdo, hay que tener cuidado con los... Luego comentaba otro tema, el tema de sesgos, tema de tal, igual. Tema de privacidad, crítico, y más en nuestro caso que manejamos datos de clientes, etcétera. Tema de ciberseguridad, totalmente. Y más ahora una compañía como la nuestra que está ahí en el candelero por otras circunstancias, ¿no? Pero y otra cosa que sí quiero recalcar, democratizar la inteligencia y dar cariño al dato. O sea, el dato al final hay que tratarlo bien, o sea, hay que sacarle ese valor, ¿no? Hay que, pasamos de una cultura de tener data warehouse, pasamos al data lake y ahora vamos a data mesh, ¿no? Que es, al final, claro, el del data lake se ha dado cuenta que no es un data lake, que es un pozo de datos, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Ahí todo el mundo metía de todo y al final no tenías un control, ¿no? Entonces, ahora se va a la parte de data mesh un poco de descentralizar y generar dominios, ¿no? Que creo que tiene más sentido. Pero bueno, o sea, sí, hay que democratizar. O sea, esto es indudable. Una última pregunta rápida, que está ahí Adrián enseñándome el reloj. Pero antes se han pasado 5 minutos, ¿no? Tenemos, no sé, Adrián, o sea, 2 minutos. Nos da permiso, 3 minutos, venga. Bueno, sabéis que en los últimos meses, ¿no? Hemos visto pues avances muy relevantes en el mundo de la inteligencia artificial. Hablamos pues de GPT-3, ¿no? En el mundo del procesamiento del lenguaje natural. Hablamos de modelos como DALL-E, como Stable Diffusion, en temas de visión artificial, ¿no? Modelos que le escribes, oye, píntame pues lo típico, ¿no? Que sale siempre como ejemplo. Un astronauta montando a caballo, ¿no? Y te pinta la imagen del astronauta montando a caballo. Bajo vuestro punto de vista o vuestra opinión, ¿qué avance o qué caso de uso con inteligencia artificial os ha resultado más relevante e impactante en los últimos tiempos o en cualquier momento? Vamos. Alicia. Vale. Sí, pues a mí lo que me parece más sorprendente no es el aprendizaje por refuerzo que he nombrado antes, que una gente vaya intentando sin datos, ¿no? Que tú le des unas normas, que te vaya intentando buscar cuál es la mejor manera de ganar o de tener menos pérdida, ¿no? Simplemente con esas normas, ¿no? Y vale, voy por este camino, ya este ya me sirve, ¿no? Y entonces va tomando sus decisiones, que tú lo metas y sepa qué acciones tomar, ¿no? Para salir ganador, ¿no? Y claro, aquí pues ya se ha superado, ¿no? Los juegos del Atari, ¿no? Que ha ganado bastantes y bueno, ahora creo que lo han metido en algún videojuego y si encima le sumas lo de la computación cuántica que ha dicho antes Manuel, pues claro, es que eso va a ser un avance porque ahora lo que se tarda un montón, ¿no? Porque tiene que tomar un montón de decisiones, pues tarda un montón, que tiene mucho coste computacional, pues claro, si lo juntas ya con la computación cuántica, pues eso va a ser impresionante. Yo ahí tengo mucha fe, pero... Yo en el Reinforcement Learning yo quiero saber cómo ganar en Deep Racer con AWS, a ver si conseguimos hacer algo. Y luego, vamos, lo que me ha llamado más la atención, indudablemente, lo que está ahora un poco, ¿no?
Yo que además pinto y tal, o sea, lo del Stable Diffusion, o sea, para mí eso es tremendo, o sea, que tú ya con un prompt de text seas capaz de, no de pintar una cosa curiosa, ¿no? Sino de desarrollar en ilustración, cambia el mundo del artista. O sea, es que eso ha cambiado. O sea, a partir de ahora, voy a decirlo entre comillas, cualquiera puede ser artista. No solo abre ese camino, ¿no?, de la imaginación, que es muy importante, porque hay gente que tiene imaginación, pero desgraciadamente no sabe dibujar, lógicamente, ¿no? Y luego, pues ayer veía lo mismo, pero en vídeo, ¿no?, que es lo que sacó Meta ya, de que con un prompt en text ya tienes un vídeo. O sea, y para nosotros, por ejemplo, ya aludiendo a la parte Naturgy, pues tiene sus aplicaciones. Gans las ha tenido, por ejemplo, desarrollo de imágenes que no tenemos muchas, o sea, por ejemplo, tema de armarios, de instrumentación, etcétera. Y para vídeo, temas de formación, temas de realidad virtual, la seguridad que es clave en una empresa como la nuestra también para formación de gente. Con este tipo de herramientas se abre un mercado impresionante y es lo que más me ha llamado la atención, o sea, en este tiempo. Muy bien. Alicia, Manuel, pues muchas gracias por haber participado en esta mesa y muchas gracias a vosotros. Gracias.